Muy bien, hermanos, respondiendo a la solicitud del grupo Redimidos, vamos a tener algunas reflexiones en torno a las realidades de iglesia. Y para ello quisiera invocar la presencia del Señor. Nuestro Dios y Padre, gracias por tu amor, por tu justicia, por tu misericordia. Gracias porque tú inspiraste al salmista a decir: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Te rogamos que nos des, tanto al hablante como a los oyentes, esa simpleza que permite que tú nos alumbres. Oramos en el nombre poderoso de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Primera de Timoteo 3:15 nos da una definición corta y es quizá la definición puntual de iglesia más específica que tenemos en la Biblia. Hay muchísimas alusiones a la iglesia, en símiles, en comparaciones. Hay cerca de 100 figuras que tanto en la Biblia como en el Espíritu de Profecía se usan para aludir a la iglesia. Pero en la Biblia hay una definición, diríamos, corta en 1 Timoteo 3:15, donde nos dice que la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Así se distingue la iglesia del Dios vivo. Ahora, voy a entrar de lleno a leer una serie de declaraciones inspiradas. Nosotros tenemos la incomparable bendición de poseer los escritos inspirados en la pluma de la hermana Elena de White. Y en ellos se explicita, si bien se requiere una investigación y comparación del conjunto para poder entender esta semántica de iglesia. Y voy a empezar leyendo algunas citas inspiradas. Arranquemos con Hechos de los Apóstoles, página 10. La iglesia es la fortaleza de Dios, su ciudad de refugio que Él sostiene en un mundo en rebelión. Cualquier traición a la iglesia es traición hecha a aquel que ha comprado a la humanidad con la sangre de su Hijo unigénito. Desde el principio, las almas fieles han constituido la iglesia de Dios en la tierra. La siguiente cita la tomamos de Servicio Cristiano, página 20. La iglesia de Dios es el palacio de la vida santa, lleno de variados dones y dotado de su Espíritu Santo. Extraordinario, ¿verdad, hermanos? Extraordinario. Pero ahora vamos a leer otras citas. Y arranquemos con Mensajes Selectos, tomo 1, página 146. Levántese la iglesia y arrepiéntase de sus apostasías delante de Dios. Despiértense los atalayas y den un sonido certero a la trompeta. Tenemos una amonestación definida que proclamar. Dios ordena a sus siervos: clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. La primera parte leímos: levántese la iglesia y arrepiéntase de sus apostasías delante de Dios. Joyas de los Testimonios, el tomo 3, página 254. De hecho, estas citas están ya en el chat de la plataforma de los Redimidos. A menos que la iglesia, contaminada por la apostasía, se arrepienta y se convierta, comerá del fruto de sus propias obras hasta que se aborrezca a sí misma. Y sigue la declaración que ustedes pueden leer. Agrego otras referencias. Recibiréis poder, lectura del 5 de febrero. Ustedes recuerdan, recibiréis poder, es una matutina. Dejo mi pluma y elevo mi ser en oración para que el Señor dé aliento y vida a su pueblo que, por ser apóstata, se parece a huesos secos.
Y la última declaración la quiero leer de Testimonios para Ministros, página 450. Ahora, estas no son las únicas. Hay muchas declaraciones de lado y lado. Termino con esta. Repito, Testimonios para Ministros 450. El pueblo de Dios al que le ha sido encomendada la sagrada verdad está sufriendo una pasmosa apostasía. Bueno, ¿qué hacemos aquí con esto? Tenemos conjunto de citas que dicen que la iglesia es el palacio de la vida santa, son las almas fieles, es la niña en los ojos de Dios, que es el objeto de suprema consideración, etc. Y por otro lado, citas que hablan de apostasía, que hablan de huesos secos, que hablan de que está contaminada. ¿Cómo es esto? Bueno, creo que al analizar un poco la palabra del Señor es sencillo entender estas declaraciones aparentemente contradictorias. La hermana Huay, al igual que Jesús, la hermana Huay está combinando bajo la misma palabra iglesia varias cosas y varias, ¿qué diría yo? Varios grupos o un par de grupos distintos. De la misma manera como Jesús en Mateo 24 combinó las señales de la destrucción de Jerusalén con las señales del fin. La hermana White hace algo parecido con el término iglesia. En la hermana White el término iglesia tiene por lo menos 4 significados distintos y nosotros debemos conocer los contextos y ver bien los contextos de cada una de esas expresiones para que no saquemos conclusiones equivocadas que nos pueden perjudicar grandemente en nuestra vida espiritual. Entonces, a ver, miremos esa declaración de que por débil y defectuosa que sea, la iglesia es el objeto de suprema consideración de Dios. Y habla de débil y defectuosa. Claro. Pero nosotros encontramos una diferencia en los miembros de la iglesia visible, diferencia entre débiles y defectuosos y desobedientes y rebeldes. En una sesión anterior leímos en la página 46 de Testimonios para Ministros que mientras Dios trae a la iglesia a los convertidos, Satanás también trae a los no convertidos. Y leímos en el comentario de Romanos 6 que muchísimos son sepultados vivos. Esos que fueron sepultados vivos indudablemente son los que trae Satanás. Y esos corresponden a la multitud mixta que andaba con Israel y que fue el foco de infección, por así decirlo, en los problemas de apostasía en Israel. Ahora, débil y defectuosa. ¿Cuál es la iglesia débil y defectuosa? La iglesia que ha sido una sola, únicamente existió en el Edén. Después del Edén, hemos tenido espiritualmente hablando a través de toda la historia 2 iglesias en una. Repito, espiritualmente hablando, 2 iglesias que tienen el mismo nombre, que se reúnen en el mismo templo, que llevan diezmos, que guardan el sábado, pero son 2 iglesias distintas. ¿Cómo es eso? Examinemos a partir de Caín y Abel. Y permítame colocar esto en los términos actuales para que sea más objetivo y pertinente el asunto. Caín y Abel, ambos son adventistas del séptimo día, ambos van al templo, ambos dejan de trabajar el sábado a lo que llaman guarda del sábado, ambos llevan ofrenda, pero hay una diferencia. En un sentido general, ambos son débiles y deficientes, defectuosos, pero, los que trajo Satanás, los que fueron sepultados vivos, pasan de ser débiles y defectuosos a desobedientes y rebeldes. Y es el caso que encontramos con Caín y Abel. Nosotros encontramos que cuando Dios llamó la atención a Caín
lejos de arrepentirse, ustedes saben lo que ocurrió, pero son de la misma iglesia y así a través de la historia. Entonces, déjeme comentar lo siguiente y hacer una lista representativa de los débiles y defectuosos. Abel, Noé, ustedes recuerdan que Noé, ese gran pregonero de justicia, sin embargo se emborrachó cuando salió del arca. Y ustedes saben lo que pasó, Génesis 9:22. De modo que aquí están una iglesia débil y defectuosa. Abel, Noé, Abraham, quien dejó tierra, quien dejó parentela, quien ofreció a su hijo Isaac en obediencia al Señor, pero mintió por miedo a que le quitaran la esposa, etc. Ustedes saben las debilidades que la Biblia presenta de Abraham. Jacob, David, los profetas, Isaías, por ejemplo, años después de estar ya siendo un profeta, todavía él, la boca no le funcionaba bien y por eso cuando tuvo la visión de Isaías 6, el ángel le tocó los labios, porque es que Isaías tenía problemas con los labios aunque todavía era profeta. Ok, esa es la iglesia débil y defectuosa, que es el objeto de suprema consideración de Dios. Pero no es el objeto de suprema consideración de Dios Caín, Cam, el rey Saúl, Amasías, el sumo sacerdote en tiempos de Jeremías, Caifás, Simón el mago. Todos ellos son miembros de iglesia, pero ellos no pueden ser el objeto de suprema consideración de Dios. Ellos están dentro del marco de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Y por supuesto, Dios amó al mundo. Pero el objeto de suprema consideración no son los que tomaron el nombre correcto eclesiásticamente hablando, o bíblicamente, o mejor dicho, doctrinalmente hablando, en este caso adventista del séptimo día, sino el pueblo realmente fiel que está guardando los mandamientos. Y el pueblo que está guardando los mandamientos es la gente que ha nacido de nuevo. Es la gente que está buscando cómo agradar al Señor, no cómo desobedecer. De modo que alguien que dure 15, 20 años, habiendo conocido los mensajes, como se llamen, de salud, de indumentaria, de recreación, etc., pero persiste en esas prácticas, ese no pertenece a la iglesia débil y defectuosa, pertenece a la iglesia desobediente y rebelde, pero que se reúne junto con la débil y defectuosa. Y a través del tiempo, lamentablemente, la desobediencia y la rebelión han sido amparadas o se han querido justificar apropiándose de la declaración que no les corresponde, porque no les corresponde a ellos la aplicación de débil y defectuoso. Débil y defectuoso es el que está obedeciendo toda palabra que sale de la boca de Dios, a pesar de la imperfección humana que todavía tiene. Bueno, hermanos, esto es lo que se me pidió que ampliara un poco. Así es de que esto es lo que tenemos para comentar y para, por supuesto, animar, exhortar y en el nombre del Señor rogar a nuestros hermanos que nos mantengamos por su gracia y por su amor en la iglesia débil y defectuosa. Y si por algún motivo, por alguna dureza de nuestro corazón, estamos en la iglesia desobediente y rebelde, es cuestión de una decisión, el pasarnos a la iglesia que es el objeto de suprema consideración de Dios. Que el Señor les bendiga, el Señor les acompañe. Disculpen un detallito adicional, pero creo que en virtud de la clarificación lo más completa posible es necesario. Me explico. Yo no puedo ser aquí, recibir un mensaje de Dios que me diga, usted es fortaleza en rebelión, usted es iglesia fiel, usted es mi objeto de suprema consideración, y al mismo tiempo me diga, apóstata, arrepiéntase de sus apostasías. Son dos cosas que absolutamente son contrarias. Yo no puedo ser las dos cosas al mismo tiempo. Yo pude ser fiel ayer y hoy ser apóstata.
O pude ser apóstata ayer y me arrepentí y hoy puedo ser fiel. Pero ser las dos cosas al mismo tiempo es imposible. Por eso es que aplicar esas citas a las mismas personas exactamente, pues es algo absolutamente fuera de lógica y fuera de razón. Quería adicionar este pensamiento que se me escapó en la exposición anterior. Muchas gracias.